Hola amigos y amigas, este día hablaremos acerca del libro El Popol Vuh. Acompáñenme. Para poder hablar sobre el Popol Vuh, debemos conocer sus antecedentes. A principios del siglo XVII, el padre Fray Francisco Jiménez de la Orden de Santo Domingo llegó de España a Guatemala en 1688, al pueblo de Santo Tomás Chuila, hoy conocido como Chichicastenango. Debido a su labor en el pueblo, logró que los nativos le dieran a conocer un libro que había sido escrito después de la conquista española, en idioma quiché, lo cual se dedicó a estudiarlo y traducirlo al idioma castellano por su gran valor histórico. Como garantía de la veracidad de su traducción, integró el texto quiché a el documento en forma de 2 columnas que tradujo al castellano, nombrándolo Empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traducido a la lengua quiché en la castellana para más comodidad de los ministros de Santo Evangelio por Fray Francisco Jiménez, cura doctrinero por el real patrono del pueblo de Santo Tomás Chuila. El libro, traducido por el padre Fray Francisco Jiménez, pasó archivado en el convento de Santo Domingo hasta 1854, encontrado por el austriaco Karl Scherzer, quien en 1857 publicó bajo el título Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. El abate Brasseur de Bordeaux sustrae el escrito original del convento llevándolo a Europa, quien traduce al francés. En 1861 publica un volumen bajo el título Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de la antigüedad americana, lo que nos indica que Brasseur de Bordeaux fue quien nombró el libro Popol Vuh que conocemos. Cuando fallece Brasseur de Bordeaux en 1874, deja su colección a Alphonse Pinard, quien vende la colección en 1883, por lo que el coleccionista de libros Edward Everett Ayer, como miembro del Consejo de Administración de una biblioteca privada de Chicago, tomó la decisión de donar su colección de 17,000 piezas a la Biblioteca Newberry, un proceso que duró de 1897 a 1911, lugar donde se encuentra actualmente el libro original de Fray Francisco Jiménez. En 1925, el profesor George Raymond se dedicó a estudiar el manuscrito y tradujo la segunda versión con el nombre Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala Antigua o Libro del Consejo. En el año 2012, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala llevó una réplica del manuscrito del Popol Vuh, cuya exhibición duró una semana. Según Jiménez, el Popol Vuh son relatos orales de los pueblos de Guatemala, a la llegada de los misioneros cristianos por motivos de evangelización. Se cree que destruyeron todo para obligar a abandonar sus costumbres, pero luego los mismos evangelizadores se dieron la labor de recolectar relatos orales que en muchas crónicas españolas relatan los acontecimientos y algunas muestras poéticas, cantos sobre el Nuevo Mundo. Los misioneros españoles que tomaron a su cargo la instrucción religiosa de los nativos se preocuparon desde un principio por enseñarles a hablar y leer lengua castellana, y algunos de ellos aprendieron a escribir y a hablar usando el alfabeto latino, lo que llevó a relatar historias de su propia cultura. Pero el Popol Vuh
Abarca muchos misterios de análisis, muchos puntos de vista, tantos teológicos, arqueológicos, etnólogos, literarios, entre otros. Desde el punto de vista teológico, existen muchas similitudes entre el Popol Vuh y la Biblia. José Ignacio González Fau menciona la prioridad de las aguas y el problema de la aparición de la tierra, que en el Génesis aparece. Cabe recalcar que es importada hacia la Biblia desde el mundo mesopotámico. González Fauns continúa diciendo, la aparición de la luz, Génesis 1.3, está ahí el comienzo de la creación. Para el Popol Vuh, conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que aclare y amanezca, página 36. Hay aquí una profunda experiencia metafísica en una situación cultural carente de instrumentos conceptuales para expresarla. Otro elemento que menciona es el orden de las dos cosmogonías, es relativa, similar, luz, agua, tierra, plantas, animales y el hombre. Para González Faust, en ambas, la creación es buena y agrada a sus autores. En las dos hay una especie de deliberación para crear al hombre y en ambas aparece afirmada la primacía del hombre, tan clara en Génesis 1, 26, 29 como en esta preciosa frase del Popol Vuh: no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Amigos y amigas, este es solo un ejemplo de similitudes teológicas. Los invito a profundizar leyendo el artículo teológico de José Ignacio González Fauns. Al final del video encontrarás la referencia. Desde el punto de vista arqueológico, han dedicado estudios del Popol Vuh en algunos sitios arqueológicos de las ruinas de Utalán, en la antigua capital de Quichenea. El 7 de marzo del 2009, un grupo de arqueólogos encabezados por Richard Harrison descubren unos frisos que representan a los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, que data de los años 300 a.C., por lo cual el sitio arqueológico El Mirador, al norte de Petén, da la credibilidad de los personajes que se mencionan en el Popol Vuh. Según los etnólogos que han estudiado la comparación del Popol Vuh con patrones culturales presentes en las comunidades quiché, afirman que los indígenas de San Juan Chula, Tzotzil, ambos de Chiapas, comparten una tradición oral basada en estructuras general temporal de estilo poético y un marco histórico que consiste en 4 creaciones o 4 mundos similares a los presentados en el Popol Vuh. Desde el punto de vista literario, se enfoca a estudiar aspectos en cuanto al género, estructura que posee la obra. Es así que el Popol Vuh se convierte en un artefacto de estudio de diversas disciplinas, por lo que no debes de leer el Popol Vuh desde una forma literal, sino que debes de tener diversidad de opiniones. El libro Popol Vuh posee muchas versiones, muchas de las que conocemos son editoriales, pero en esta ocasión tomaremos la versión titulada El Popol Vuh, las antiguas historias del quiché, de la colección popular del Fondo de Cultura Económica de México 1993. Esta versión está dividida por 4 partes. La primera contiene 9 capítulos, la segunda parte 14 capítulos, la tercera parte 10 capítulos y la cuarta parte 12 capítulos. En la primera parte describe la formación y creación de los que habitan en la tierra, los ensayos de la creación de la humanidad, de cual hay una semejanza con la Biblia.
La segunda y la tercera parte hace referencia a las aventuras de los dioses Hunahpu e Ixbalanque, cuyos padres son sacrificados por los señores de Xibalbá, que les dan una lección moral. La cuarta parte nos habla sobre el origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus guerras, distribuciones territoriales y un poco de la conquista española. Esta versión es la que a nivel mundial se ha difundido y traducido al quiché, castellano, francés, alemán, inglés, español y japonés, convirtiéndola de esta forma en una literatura universal y atemporal. Es así que el Popol Vuh es considerado por muchos un libro sagrado, ya que relata historias sobre los orígenes de los pueblos maya quiché de Guatemala, y para otros posee una contaminación de ideologías europeas y hasta ser considerado un instrumento de colonización. Ante nosotros tenemos un libro controversial por su origen, por su historia, por su contenido. Aún no se ha dicho la última palabra sobre el Popol Vuh. Debemos estar pendientes de los hallazgos arqueológicos e interpretaciones culturales que incluyen conceptos novedosos como la hibridación cultural, que puede tener o no cabida, solo el futuro lo sabe. Nos vemos a la próxima.